Bienvenido. A la orden. Y llegamos en este primer viernes de labores del 2015 a preguntarnos esta maravilla. ¿Qué estará leyendo Javier Arandas? Hola. ¡Hola! ¿Cómo Qué estás? gusto. ¿Eh? Qué gusto verte, Javier. Y a mí también me da muchísimo gusto. Pues leímos varias cosas, pero de lo más reciente, Sí. y por circunstancias que no dependen de uno, me acerqué a los libros de Julio Scherer. Claro. Es un referente fundamental para entender no solamente a un gran personaje, sino a ese México que creíamos que cada vez caminaba mejor y cada vez nos damos cuenta que siguen en los entretelones cosas que creíamos, o monstruos que creíamos extinguidos y no, siguen ahí vivos y activos, ¿no? Sí, sí. Con todo lo que pasa en materia de violencia en el país, y luego perdemos la perspectiva de que retratar a un país con muchos problemas no es estar en contra de la patria, como dirían algunos, ¿no? Sino acercarte al problema para resolverlo. Uno de estos personajes fundamental, y lo describió muy bien el New York Times cuando murió Julio Scherer, fue precisamente este reportero, que fue también editor y que tuvo mucho que ver con la transición democrática. Y estoy citando al New York Times, no esto, para que no digan que es una lectura sesgada o particular. Es un medio que desde fuera ve el trabajo que otro periodista, que otro medio hizo en su país. Este personaje me llama la atención por varias cosas, porque supo resistir en momentos muy complicados el oficio periodístico. Acuérdate que él entra a Excelsior, se hace director de Excelsior en el 68, que es un año realmente muy complicado, muy complicado. Y a partir de ahí, lo que Julio Scherer se dedica a hacer es pues, lo que tenía que hacer, ¿no? Ser espejo, como él decía, ser espejo insobornable de lo que tenía el país. Entonces, al reflejar las cosas, pues incomodó a los presidentes que todavía seguían pensando que la patria era sinónimo de la banda presidencial, y pues tuvo muchos problemas por esto, pero alguna de las lecciones que nos dejó fue precisamente el seguir haciendo su oficio, que era lo que mejor sabía hacer, para documentar ese México que quería cambiar o que cambiara de muchas formas. Y esos seres que parecen de pronto privilegiados y que también llevan a cuesta su propia tragedia, porque el poder tener esa visión de entender, no solamente estar de acuerdo o no, o de opinar por una coyuntura, o por lo que dijo un señor, o por lo que se descubrió, sino entender todo periféricamente, y tener que vivir con ello, y tener que ver desde ahí, y tener que empezar inclusive a administrar todo lo que sabes. Porque sabes más que los demás y tienes que administrar esta parte donde no se rompan las cosas, donde a lo mejor en el mejor de los casos mejoren, o en el peor que no empeoren, pero sabiendo tanto y sufriéndolo todo el tiempo. No, lo dice en su último libro, Niños en el Crimen. Es un texto francamente desgarrador. Primero es un ensayo, un análisis de lo que significa la pobreza, y después empieza a dar, pues es el testimonio de los chavos, de muchos niños delincuentes, de esos que nos horrorizan y decimos cómo llegaron a eso, y nos da datos muy importantes. ¿Por qué llegan a eso? Por la miseria, por la pobreza. No es un factor, digamos, mecánico de que a mayor ingresos, digamos, se tenga una mejor vida, pero sin duda es un elemento esencial para poner la plataforma para que el crimen agarre a esos niños que no tienen, digamos, rumbo, dirección, ni idea de lo que es el mundo, ni ellos mismos, para que los recluten y los hagan hacer lo que hacen, ¿no? Y en una parte de este libro le dice a uno de los encargados de estos niños recluidos, le dice, usted me acaba de hacer mucho daño. Y le pregunta por qué, dice, pues al permitirme ver la tragedia de estos niños, realmente me simbra, y es a lo que tú te referías. La capacidad de ver más allá de las cosas no debe ser fácil. Seguramente vivió con mucha información que tenía que estar procesando y reprocesando constantemente para también dosificarla y compartirla, decir, este es el momento para ponderar esto, o esto no podemos dejar de verlo. Sobreviviendo con su pasión. Sí, sobreviviendo. Esa era la llama de algunas tardes que ha tenido uno el privilegio de estar cerca y de ver una discusión encendida con una contraparte
más o menos del tamaño, ¿no? Claro. Y tú, por gracia de Dios, estás ahí, pero con esta pasión y los manoteos y los argumentos y las ideas y las citas y la historia, de tal manera que él mismo no se daba cuenta que se estaba golpeando los dedos con la mesa, en los manoteos, y entonces hablaba y empezaba con los manoteos a chorrear sangre a los que estábamos al lado, y alguien se dio cuenta y para no detenerlo, nada más le empezó a poner curitas en los dedos, y el otro seguía hablando. Sí, así era Julio. Porque no se dio cuenta de que se había sangrado los dedos, de que se había pegado en la mesa, porque estaba en su pasión, apasionadamente defendiendo su punto. Exacto. Y menciona Javier un término que es básico y que quizás se ha ido diluyendo y perdiendo: oficio. Es oficio. El hombre que traslada toda esa pasión que usted menciona a una máquina de escribir, la misma siempre, por cierto, que debe formar parte ya de una colección, la de sus hijos, muy cercana, en donde vierte toda esa misma esencia de ser, para rodearse además de gente muy connotada y muy importante. No, y era muy importante también esa otra parte que estás mencionando, porque cuenta en uno de los testimonios que se publicaron a propósito de la muerte de Julio Scherer, hay un texto estupendo de José Emilio Pacheco en donde él dice que cuando entrevista a Octavio Paz, Julio Scherer, pues Julio Scherer escribe como 25 cuartillas, y el director de proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, le dice: la tienes que reducir a 10. Entonces trabajó 6 horas, 8 horas en la madrugada hasta que le entrega, y Julio Scherer no quiso ver, digamos, la corrección que le hizo Pacheco. Confió plenamente en un joven que había hecho su chamba y lo mandó a la imprenta. Así era Julio Scherer. Confiaba también en sus reporteros. No era el editor que... Digo, el editor, el director de un medio es responsable de lo que se publica, pero también él es el que hace el equipo del que se quiere rodear, ¿no? Sí. Ya me imagino a Julio Scherer checando los textos de José Emilio Pacheco para decirle: no, esta línea por aquí no va, te estás equivocando. No, si él lo había invitado, era así, para que él escribiera lo que quisiera escribir. Entonces les daba a sus reporteros esa libertad, hablaban de los temas, los discutían, pero cuando se ponían a escribir, el texto estaba, ¿no? Eso es todo. Y eso incomodó mucho bueno, pues ahora sí que al periodismo muy oficialista. Imagínate, en los 60s y 70s, sí, pues Excelsior era totalmente, ¿no? Perseguido. Era y perseguido expulsado del periódico. y criticado por los propios medios. Y además por la diferencia, Sí, claro. porque eran la diferencia. Por supuesto. Entonces, nadie se iba a imaginar que, o en esos tiempos se pensaba que los diferentes tenían que extinguirse. Sí, claro, no. Claro. Y no, Acabar con ellos. Y no, Sí, no, claro. los diferentes fueron a empezar, hicieron la escuela. Por Sí, supuesto. hicieron una escuela. Claro. Que eso se ha criticado últimamente de Julio Scherer. Hay quien ha dicho: ¿y cuál es la novedad de Julio Scherer? No, wow. Bueno, no, bueno. ¿Que cuál nuevo periodismo? Digo, pues que se pongan a leer, o no lo leyeron, o no sé. Que permanezca la escuela. Puede Sí, ser que permanezca buen la momento escuela. para- Que justamente los que crezca. privilegios del don Claro. son los privilegios, son las condenas de la tragedia. Cierto. Sí. Y fíjate que también... Porque vives con esa pasión, no solamente escribes con esa pasión y reporteas con esa pasión, sino también vives Por supuesto. con esa Y pasión. además justamente eso importante de nunca perder ese espíritu reporteril, porque hasta en pues estos es un niños de reportero, crimen, sí. entrevistas Totalmente. y entrevistas, son como 40 o 50 casos de niños justamente que se dedican después de una familia desintegrada, de la desigualdad, de falta de oportunidades, que se van al crimen organizado Entrevistar a quien haya que justamente. entrevistar, ¿eh? Porque es como Sí. se criticó Bueno, el se le asunto criticó. del Mayo Zambada. Se le criticó. Y dijo: a ver, si necesito, si el diablo me damos- da una entrevista, a los infiernos voy. Sí, no, estaba en su chamba. Bueno, Sí. que además un personaje de este tamaño hubiera provocado igual si hace lo contrario. Sí, claro. O sea, si no lo hace, ¡ay, mira, no lo hizo, le tuvo miedo! Sí, sí. Entonces, ¿dónde está el oficio? O sea, hubiera pasado exactamente Claro, lo mismo. claro. La historia es que generalmente quien ataca ese tipo de cuestiones es quien hubiera deseado hacerlo Claro. y jamás lo pudo ¿Quién hacer. iba a decir que no? Por Si se lo- supuesto, claro, Por supuesto claro. que no. Y fíjate, otra lección Posible. también del control que quiso tener el Estado sobre un periodista, sobre un medio, pues provocó que salieran otros medios. Del golpe Excelsior surgió el 1+1, el antiguo 1+1, Claro. del que salió después La Jornada, salió la revista Proceso, dejaron Plural y se quedó como un membrete, una caricatura en Excelsior, se siguió sacando muchos años también después.
y surgió la revista Vuelta. O sea, se multiplicó de muchas maneras y esa escuela de la que ustedes han hablado finalmente también alcanzó otros espacios. Es una maravilla que traigas a la mesa la memoria y la presencia de don Julio Scherer. Parte de Guerra, Tlatelolco 68, de don Julio Scherer García y Carlos Monsiváis. ¡Ole! Y Niños en el Crimen, Julio Scherer García. Son tus recomendaciones. Son mis para hoy. recomendaciones, sí. Lo subirás a las redes. Sí, lo subiré. Gracias. Gracias, no, gracias a ti. Gracias, gracias por traer este tema y por traer al personaje. Gracias. A ti. Gracias. Señora, muchas gracias. Gracias a usted, buen fin de Doctor, semana. Qué gusto verlos. Muchas Que esté gracias. muy bien. Chamacos, el próximo